estos temas, este en particular, es una cosa muy, muy querida por Chávez, la geografía. Él siempre tenía un mapa, siempre tenía una referencia a un territorio, ¿no? Vamos a desarrollarlo en 3 partes. Amar la geografía, que es una visión radical, el tema de la nueva geometría del poder y el tema de la ciudad. Cualquiera de estos temas sería para estar un día hablando, ¿no? Pero Chávez era muy, él lo dijo más de una vez, muy visual y en términos del mundo muy, muy geográfico. El territorio. Yo, como arquitecto, por ejemplo, los arquitectos tendemos siempre a ver las cosas como por zonas. Y yo aprendí de él que él lo veía por zonas, pero de una manera muy especial, como militar, de eso debe venir del mundo militar, lo veía por ejes de desarrollo, ¿no? Es una cosa que, fíjense, el otro día yo iba comentando con Edgardo, que le dio el módulo, y él me decía, el aporte, me decía él, si yo tuviera que elegir qué aporte le hizo él a la revolución mundial, decía, Lenin hizo tal. Entonces decía, pues el tema de la vanguardia obrera, un partido obrero, y el tema de los consejos obreros, Ho Chi Minh, unidos todos contra el enemigo principal, el adversario, Mao, tal cosa, la guerra larga, la guerra prolongada, la cosa campesina, el Che, el punto de la ética, etcétera, ¿no? Él hizo ahí un repaso. Y él me decía, en Chávez, la visión del territorio, me decía Edgardo. Él tenía esa cosa, todo lo llevaba siempre o sea que el socialismo lo territorializaba, dejaba de ser una abstracción y lo ponía como en las distintas escalas de la vida, ¿no? Bueno, amar la geografía. Yo por eso le digo, vamos a ir leyendo, ustedes me acompañan en eso, esas expresiones de Chávez, ¿no? A mí, dijo él, me apasiona la geografía. Leyendo, pensando, leyendo corrientes de pensamiento de la geografía. Y en ese transcurrir de su vida y con esas responsabilidades, descubrió que no solo es lo geográfico en el alma, sino que la geografía puede ser instrumento también, ¿no? Fíjense, estas son del año 2007. La geografía es como algo que engrana lo natural, o más bien el territorio, con lo humano. Ya ahí él no se imagina la geografía sin el ser humano. Y el ser humano no es una persona que esté en la cámara para darle escala al tepuy, o no, es la sociedad como está allá, ¿no? No puede haber geografía sin el elemento humano y las actividades de la sociedad, pues. Y en esa actividad, la economía. De ahí vemos que la política la lleva a la geografía, la economía la lleva a la geografía, todo, la espiritualidad. Dijo él, también en el año 2007, la geografía tiene un gran peso para entender nuestra realidad y transformarla. Nosotros todos estudiamos en primaria seguramente la geografía, que si los ríos de Venezuela, los montes de Venezuela. Vean que aquí se está abriendo paso otra visión, ¿no? Es que lo humano en el territorio, ¿no? La geografía política, geografía económica, geografía urbana, la geografía humana y por supuesto la geografía natural, ¿no? Y ya en el año 98, ahora retrocedemos, después de esta confesión de amor a la geografía, si retrocedemos en el tiempo, esto lo descubrió
después o ya lo tenía con él, ¿no? Entonces, fíjese, esto es cuando él era candidato y hace sus propuestas con las personas que lo ayudaban en ese momento, con sus equipos, ¿no? Y ahí dice, la geografía es una condición, es un elemento determinante, condicionante del modelo de desarrollo. Siempre ustedes tienen que ver estas citas como citas de la oralidad. No se escribe así, pero así se habla, ¿verdad? O sea, siempre poniéndole el tono de que es una cosa de que él está hablando, conversando con nosotros, ¿no? Si tú quieres desarrollar el país, no en un sentido capitalista desarrollista, sino en un sentido humano, pues vamos a hacer un país mejor, vamos a desarrollarlo políticamente, económicamente, moralmente, espiritualmente. Sin la geografía, según él, no se podría hacer, porque es un elemento condicionante. Es una condición. Y en ese momento, estamos hablando del año 98, él habla de 5 polos. ¿Se acuerdan de eso? Que él siempre, eso es muy de Chávez, 5, después son 7, no sé qué, después 4. Eso le gustaba, esa cosa con los números. Mao Zedong también lo hacía mucho, ¿no? Pero él siempre lleva a 10, a 5, a 7, a 3, los motores. Entonces, en ese momento está hablando de 5 líneas de transición de los 5 polos, ¿no? Una de ellas es la dimensión territorial. Dice, porque la descentralización no se decreta. A él no le gustaba el término descentralización. Ese era, él lo dijo varias veces, eso era como fragmentar algo. No le gustaba descentralizar. Él decía que tenía que haber un centro, ¿no? O distintos centros, según el tema. Nosotros tenemos un centro en el cerebro que rige ciertas cosas, un centro en el corazón, pero tiene que haber centros de los organismos, ¿no? La visión fragmentada a él no le gustaba, porque se acuerdan que en el tema de poder vimos que había que tener el poder nacional en dialéctica con el poder popular, el poder de la pequeña escala. Entonces, a él no le gustaba la descentralización, pero sí la desconcentración. Es decir, hay un centro que traza las grandes líneas estratégicas, representa el poder nacional y después desconcentras. El Ministerio de la Cultura, por ejemplo, tiene un centro, una centralidad que es el despacho del ministro, ¿verdad? Pero después se buscó desconcentrar y darle autonomía a los gabinetes. No es lo mismo un gabinete en Amazonas que un gabinete en Barinas, que un gabinete en Nueva Esparta. Son realidades distintas. Entonces, unas políticas que son generales, las reinterpretas a la luz de tu realidad. Esa realidad tiene que ver con la geografía cultural, en el caso de la cultura, geografía humana, geografía territorial, entre otras cosas, porque un gabinete que tenga su sede en Ciudad Bolívar y tenga que atender hasta Santa Elena de Guairén, que está a 600 kilómetros, es una realidad que tiene que su gabinete en la ciudad de Caracas, distrito capital. Dice entonces Chávez, la desconcentración no depende de la voluntad meramente, hay que impulsar un verdadero proceso geográfico. El territorio, mira, esto ya está, ya era presidente. Hablábamos de un equilibrio territorial, ahora llamamos para continuar en ese ámbito, ocupemos y consolidemos el territorio, todo el territorio. Él tenía enorme preocupación por la desigualdad de las condiciones de vida, ¿verdad? La población toda en el norte, centro-norte costero, bajando un poquito por los Andes, y el resto del territorio muy despoblado, muy despoblado.
¿no? Entonces no había lo que llamaba equilibrio territorial. Así como la geografía, el imperio la usa para dominar al mundo, nosotros usemos la geografía para ayudar a la liberación del mundo, de nuestro país. Ahí aparece ya la geografía como un arma, un instrumento de emancipación. Se preguntarán ustedes, él venía con la idea, ¿por qué en el año 2007 es que está hablando tanto de la geografía? Como insistente, porque ese es el año de la reforma. Entonces las carencias o fallos que pudiera tener la Constitución, él pretende colocarla ya en una posición, dar unos pasos adelante en términos constitucionales. Y hace la propuesta de la reforma. Entonces andaba dándole vueltas a estas ideas. Esos son los años de las comunas, en años muy importantes, 2006, muy importante en su pensamiento, el 2006, 2007, ¿no? En ese, ya él en ese momento se declaró antiimperialista, se declaró socialista y está como ya elaborando, digamos, el dibujo de la sociedad. Y ve en la geografía un instrumento absolutamente necesario. Influye en él Ricardo Menéndez de una manera muy particular porque es geógrafo. No es que influya en él, sino que Chávez, cuando andaba dándole vuelta a un tema, buscaba una persona para hacer interlocución, para captar algunas cosas de la persona. Es decir, Ricardo, ¿por qué tú dices tal cosa? Bueno, lo hizo con uno y lo hizo con todos sus ministros, su equipo de gobierno. Y yo creo que lo hacía hasta con sus amistades y con todo el mundo. Siempre una tensión para crear y mejorar el pensamiento, ¿no? Nosotros debemos tener muchos conocimientos. Cada día más estudiar mucho la geografía. Que no es saberse los ríos, pero sí también saberse los ríos. Pero, por ejemplo, todo el invierno, el verano, cómo eso influye en la gente, cómo son los hábitos de la gente, es decir, toda esa realidad. Por ejemplo, para hacer un llano bien productivo, menos rentista cada vez, más productivo, porque el llano en sí es productivo. Bueno, sin la geografía no podría hacerlo. La geografía política, geografía económica, la geografía como un arma para el proceso de liberación de nuestros pueblos. Y él gozaba. O sea, esto es porque él veía la política sí, como una partida de ajedrez. Era un estratega. Chávez era un estratega en lo chiquito. También, no solo en lo grande, en lo chiquito. También en las pequeñas cosas. Siempre unos pasos adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ajedrez militar que jugó entre el 99 y el golpe, eso era difícil de entender para uno, porque él nombra a un tipo como el general Esqueda en el año 2001, creo que fue, que era un hombre de la derecha, después fue embajador en Brasil, era amigo de él, era un hombre, pero un hombre de pensamiento de derecha, muy de derecha. Yo era director de planeamiento urbano en el ministerio cuando él sale Julio Montes y nombra a Esqueda y yo me fui. Ese ajedrez militar era muy difícil de entender porque coloca esta pieza aquí. ¿Quién de ustedes juega ajedrez? Bueno, el que juega ajedrez, ahora muevo esta para que me la coman y esto no sé qué. Esto es... Entonces uno no entendía aquello, uno es más simple. Un estratega va moviendo y sin embargo no pudo evitar la traición. No la pudo evitar. Entonces él veía el mundo como un tablero de ajedrez. Ahora hago mi gira por allá. Esa gira que hizo Petrolera, por ejemplo. Eso fue en el año 99 o 2000 que salió a recorrer
Entonces igualito estaba con Saddam Hussein que con la reina de Inglaterra. Igualito. De aquí hace una cita donde habla de Ricardo, ¿no? Nos obligamos a estudiar qué cosa es eso. ¿Qué cosa es la geografía radical de la que nos habla tanto Ricardo Menéndez? ¿Qué cosa es la geografía humana? Porque la geografía nos enseñaron a verla como la montaña muerta, la piedra. Bueno, está ahí. Vean, ahí hay un río, un árbol, un límite. Este río crece y después decrece y ya. No. La geografía es el ser humano. Es el viento. Le sale la cosa de poeta. Es el subsuelo. Es el territorio humano. Es el territorio. Lo geohumano. La cultura. La historia está ahí encerrada en el territorio. ¿Verdad? La historia, por ejemplo, la historia de los llanos es parte de la geografía, o sea, tiene que ver con eso. Imagínate eso. Recuérdense que son citas de la oralidad. Geografía radical. En alguna época se habló de la geografía marxista. Yo la llamo geografía socialista. Geografía socialista, nada se puede hacer si no se entiende la geografía. Les pregunto a ustedes, haciendo un paréntesis, ¿ustedes habían detectado esta visión de Chávez de la geografía con esta claridad? No, a uno entre tantas cosas se le pasa. Pero ven qué importante era. Cómo él todo lo territorializaba. Y si entonces buscamos fotos de mapas, cómo enseguida llamaba a los edecanes, al que estuviera ayudándole allí, tráeme un mapa de Europa. Y ya le tenían sus mapas que lo tenían que volver a preparar para la próxima, porque nunca sabían de qué le iba a pedir. Si le iba a pedir un mapa de Sudáfrica o del Polo Norte o de qué. Sí, entonces. Morales, tenían un mapa de Latinoamérica y ahí venía Morales o Escalón. Estamos hablando del tema de la geografía. O sea, cómo revolucionar la sociedad a través de la geografía. Revolucionar el espacio. El socialismo. Y ahí vuelve a las cosas de los 5. Así lo veo, así me lo imagino y así lo estamos impulsando, como en 5 grandes frentes. El primer frente es el frente ético, moral, los valores socialistas, la conciencia del deber social. Eso es lo que tenemos por dentro, como individuo y como colectivo. El segundo, el frente político. El tercero, el social. El cuarto, el económico. Y el quinto, el territorial. Taqueta. Ahí. Eso es apuntes intensos de eso que ustedes tienen ahora que desarrollar, porque ustedes quieren el diplomado no para sacar un título, sino para que le alumbraran caminos de interpretación de temas que a Chávez le interesaban muchísimo, ¿no? Entonces ahí está un bocado, una degustación, como dicen a veces en la gastronomía, una degustación, para que tú pruebes. Y ahora a ti te toca después desarrollar la cosa. Entonces ustedes a lo largo de la vida ahora van a desarrollar eso. Esa empatía profunda de Chávez. En general, los militares, el tema geográfico es muy importante. Pero ahí estaba en la condición llanera y después se dio cuenta que no podía desarrollar el poder popular y la política en términos generales sin conectarla con el territorio. Lo tenía clarísimo, historia y la geografía.
Bueno, es en estos años, como le decía, cuando él desarrolla la nueva geometría del poder. Hay un momento, no sé si yo lo tengo aquí o no, donde él dice la nueva geometría, la nueva geografía, pues. Pero le puso ese nombre, la nueva geometría. Es una geometría en la dimensión de los mapas, en la dimensión espacial, ¿no? Cómo vamos a organizar el territorio. El cuarto motor tiene que ver con los comentarios que he estado haciendo. Se requiere una nueva geometría del poder. Así lo he llamado. La nueva geometría del poder, es decir, la nueva manera, una nueva manera de distribuir el poder político, económico, social, militar sobre el espacio. Revisemos la división político-territorial del país. Innovemos. Busquemos unas fórmulas que se adecúen mucho más a nuestra realidad y a nuestras aspiraciones. Vamos a hacer aquí entonces algunos comentarios, ¿no? El país, él había dicho que tenía un desequilibrio territorial. Obviamente, desequilibrio humano, social, cultural, político. Todos los desequilibrios se habían ido acumulando, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tiene Caracas empezando el siglo XX? 40.000. 40.000, ¿no? Si consideramos los territorios que hoy ocupa Caracas, digamos, ir más allá de lo que era entonces la Caracas del centro, pudiéramos estar hablando de cerca de 80.000. Si contamos allí Petare, lo que era el pueblo de Sabana Grande, el pueblo de Chacao, ahí estaríamos hablando de unos 80.000. Ahora estamos hablando de muchos millones. ¿Por qué se reprodujeron esas 80.000 personas con esa celeridad? No. Fue el gran éxodo, producto del desequilibrio económico, social. La gente se iba en principio para Caracas. Llegaba a Caracas y vivía en las condiciones de Caracas, que era, el valle estaba más o menos ocupado, digamos, no ocupado con vivienda, ocupado con propiedad. Tenía dueños, y la tierra era una mercancía, entonces la gente se iba para los cerros donde podía, ¿verdad? Al principio en Caracas, después para Barquisimeto, para Puerto La Cruz, buscando el poder económico, buscando flujo de caja, por así decirlo, ¿no? Buscando oportunidades de educación, porque había equilibrio social, buscando oportunidades de salud, porque había desequilibrio. Hoy día uno va a Guanarito y ve una aldea universitaria que es asombrosa. Eso no existía antes. Hoy día cualquiera, el que vive en Guanarito, puede hacer allí su carrera universitaria y después, bueno, una especialización o algo, pero puede tener como en todos los ámbitos. Aún ahora, en medio de las dificultades, hay muchísimo más equilibrio. Entonces, él veía que esa relación entre el poder nacional y el poder que él impulsaba en el pueblo organizado no engranaba perfectamente en nuestra realidad político-administrativa. Tenía que pasar no solo por las debilidades del propio poder nacional, sus ministerios, sus propios ministerios que él dirigía, que ahí inventó las misiones
como os hemos dicho, para bypasearlo, a su propia burocracia, ineficiencia del poder nacional, sino que además se sumaba las ineficiencias, burocracias y desviaciones del poder estatal y del poder municipal. Entonces eso no le funcionaba para el país que él estaba imaginando, no le funcionaba. Porque además cuando él hacía análisis geográfico territorial, él veía que cosas que eran lo mismo geográficamente tenían una división administrativa que las separaba. Por ejemplo, Soledad está Ciudad Bolívar, el río, las lanchas que cruzan y Soledad. Quien haya ido a Ciudad Bolívar en el Orinoco. La capital de Soledad es Puerto La Cruz, que está 400 kilómetros más arriba. Soledad geográficamente es Ciudad Bolívar, geográficamente, pero hay una realidad administrativa. La gente de Soledad vive de Ciudad Bolívar y la gente de Ciudad Bolívar de Soledad pues están en la misma realidad geográfica. Bueno, él puso muchos ejemplos cuando desarrolló estos temas. Es decir, por eso él hablaba en un momento dado, más adelante, en la reforma que él propone de ejes territoriales, ¿verdad? En esa geometría del poder. Pero las razones profundas es porque él no veía que se pudiera de equilibrar el país en todas estas áreas políticas, económica, social y hasta militar, sin crearle una estructura de otro tipo. Como es un tablero de ajedrez, si él proponía una reforma donde desaparecía el poder estatal y el poder municipal, que además estaban consagrados en la Constitución, eso no le iba a funcionar, iba a generar una resistencia, le iba a echar todos los demonios en contra. Entonces él fue prudente, no llegó a la Venezuela que quería, sino a la Venezuela que pensó que se podía. Y dijo, bueno, se mantienen absolutamente la división administrativa constitucional, eso no lo vamos a cambiar. El gobernador con su estado, los alcaldes con su estado, su municipio, eso no lo cambiamos. Pero sí vamos a poder crear unas estructuras que, bueno, de acuerdo con ello, el poder nacional la va a manejar. Áreas de desarrollo especiales. Entonces, no se trata ahora de que nos lo aprendamos. Eso está en 3 o 4 discursos donde él propone a la Asamblea la reforma. Hay algunas intervenciones en televisión que ustedes lo pueden buscar, ¿no? Porque lo que se trata ahora es el espíritu de esto, ¿no? No saber exactamente lo que dijo, ¿no? Esas fórmulas que él propone. Pero esa es la razón. De todas maneras, no le dio resultado, como sabemos. Chávez perdió la reforma. Perdió la reforma porque el adversario, el enemigo, asustó a nuestro pueblo con el tema de las panaderías, las cosas. Puede ser, poder mediático muy fuerte. Pero a mi juicio esa no fue la causa principal. A mi juicio, el chavismo institucional, el chavismo que estaba cuajado en alcaldías, consejos municipales, gobernaciones y asamblea legislativa o consejo legislativo, no siguieron a Chávez como un solo bloque. Lo siguieron la mayor parte, pero hubo quienes hicieron resistencia pasiva. ¿Ves? Alcaldes que, coño, era muy riesgoso que Chávez viniera ahora y montara unas cosas que me van a quitar poder. ¿Y cómo quedo yo ahí? Como gobernador, como quedo como alcalde, como consejo. Me van a quitar poder.
Entonces, simplemente no se movieron. Usaron su pasividad y se perdió la reforma, que hay que decirlo, porque yo le echo la culpa a esas instancias de gobierno del chavismo, porque el adversario, su tarea es coñetarnos. Muy bueno, no sé si eso, pero es así. Pero, ¿por qué perdimos la reforma? Por 40.000 votos. Esos 40.000 votos son de aquel alcalde, de aquel gobernador, del otro, de ahí. No teníamos por qué haberla perdido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, todo eso lo hace siempre ligado a ese tema geográfico. Nuestro norte es el sur, tenemos que volcarnos hacia el sur. Y esa parte de la nueva dinámica sobre la geografía que requerimos es parte de lo que se me ha ocurrido llamar la nueva geometría del poder. Le pone ese nombre. Pero más allá del discurso es la acción. Una vez más, recordar que Chávez era muy bolivariano en el sentido de que la cosa no basta con que esté establecida, sino que tiene que ser practicada. La máxima de Bolívar, establecida y practicada. Para Chávez eso era sagrado, establecido y practicado. Somos todos ciudadanos en la Constitución del 61. ¿Somos ciudadanos en la realidad? No. No. Entonces, por eso aquí insiste él siempre en esos derechos constitucionales, convertirlos en realidades, o sea, que sean practicados por el Estado, por los individuos, por las personas. Por eso dice, más allá del discurso es la acción. Vamos a darle vida. Mire qué frase tan bonita. Provoca pintarla aquí y dejarla ahí. Vamos a darle vida al mapa. Vida. El mapa es una cosa ahí tiesa, inerte, ¿no? Vamos a darle vida al mapa. La nueva geometría del poder. No es una cosa fastidiosa que él inventó. Chávez amaneció un día hablando de la nueva geometría del poder y nos metió ahí una cosa, no. Eso está lleno de sentido profundo que tiene que ver con nuestra realidad, con los seres humanos, cómo nos organizamos, cómo producimos bienes, cómo lo distribuimos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos gobernamos, cómo nos gobiernan, cómo nos autogobernamos, qué pasa en las fronteras. Sí, todos los temas de la vida social que tanto nos afectan incluso individualmente, ¿no? Vida al mapa. Entonces, él hace esa reforma constitucional que yo no la quiero explicar ahora porque se nos iría el tiempo, pero sí aludir a ella, ¿no? Es muy bonito estudiarlo, es muy bonito. En ese libro que se llama El Derecho a la Ciudad, que es una guía didáctica que está en mi blog, ahora lo está editando el instituto, es el cuarto libro que está editando el instituto, va a salir como en unos 10, 15 días, pero ahí está más desarrollado esto, ¿no? Las citas están más desarrolladas, ahí lo pueden buscar. La propuesta que está en la reforma del artículo 16, que es muy larga, pero una parte dice, el territorio nacional se conforma a los fines políticos territoriales y de acuerdo con la nueva geometría del poder por un distrito federal en el cual tendrá su sede la capital de la República Bolivariana de Venezuela, por los estados, las regiones marítimas, los territorios federales, los municipios federales y los distritos insulares. Entonces ahora averiguan que como él explica cada cosa de esa. Eso era para, no le quitaba poder, insisto en eso, a ningún gobernador, a ningún alcalde,
sino él construía un poder que pudiera intervenir geográficamente, con capacidad, con planes, con recursos. El presidente, otra parte de ese artículo, o presidenta de la República en Consejo de Ministros, o presidenta, esta revolución es feminista, previo acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados y diputadas integrantes de la Asamblea Nacional, podrá decretar regiones marítimas, territorios federales, municipios federales, distritos insulares, provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca esta Constitución y la ley. ¿Verdad? Claro, él, de todas formas, le da, no es un presidente que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Esta es una reforma constitucional. Él lo va a hacer presidente del Consejo de Ministros y con el acuerdo de otro poder político que es la Asamblea Nacional. Esto ya no es del artículo, ¿no? Esto es explicando eso. ¿Cómo se configura la geometría del poder? En base a un conjunto de variables, nos dice Chávez, la extensión territorial, las distancias de los centros de poder, las complicaciones geográficas y naturales. Por ejemplo, territorio Amazonas, ahí es bien complicado. La percepción que tenga, fíjese qué elemento subjetivo incluye. A uno nunca se le hubiera ocurrido. La percepción que tengan los habitantes de esa región sobre el territorio. Incluso ese elemento que es subjetivo, él lo pone como una variable. Fíjense qué cosa tan interesantísima, ¿no? La percepción que nosotros tengamos, vivimos en varias, la percepción que nosotros tengamos del territorio es importante. En fin, hay un conjunto de variables que tienen que llevarnos a rediseñar la estructura territorial. Él, lamentablemente, pierde la reforma, se decide dejar cosas de lado hasta que madure la situación en la partida de ajedrez, asume algunas con mucha fuerza, tema de la comuna, el tema económico, ciertos temas que los considera clave para cambiar la correlación de fuerzas esa electoral, y otros los deja de lado. Después ya se enferma y tal. Pero esto estaba en el alma de él. Así, ya a lo mejor en el año 10, en el año 11, ya no se refiere a estas cosas. Pero yo les garantizo que esto estaba absolutamente en su conciencia, en su alma. Él puso esa apuesta allí en el año 2007 y no le resultó. Y dijo, bueno, algunas cosas vamos a dejarlas allí. Pero si Chávez estuviera con nosotros y si hubiera hasta el 2030, ustedes verían esto un renacimiento de todas estas cosas con muchísima fuerza. Por eso que nosotros tenemos que considerar esto, esta visión de la geografía y de la geometría de poder como un legado esencial en el pensamiento del comandante. Le estamos dando una nueva dimensión al país, hacia un país que hasta ahora ha estado abandonado. ¿Por quién está abandonado? Por el poder nacional. Por el poder nacional. Bueno, y después los poderes locales lo hacían bien o lo hacían mal, pero no tenían muchas veces ni recursos, ¿no? Bueno, ese es uno, se refiere al artículo 16 de la reforma, ese es uno de los más apasionantes artículos que contienen no sé cuántas ideas de la geografía nueva, la geometría nueva. Fíjate que ahí casi pone como sinónimos esas dos palabras, no lo son, pero él las enlaza en la geometría y la geografía, ¿no? Una nueva geometría, una nueva geografía. Tienen tarea, meterse en eso, sumergirse en eso.
pero no descuiden la otra tarea que les pusimos. Esta la tienen, bueno, para los trabajos que le manden las profesoras, Iris, etcétera. Pero además de por vida, ¿no? Conectarse. Nosotros hasta que estemos en otra dimensión, toda nuestra vida estaremos conectados con Chávez, la forma en que Chávez pensaba. Tenemos que enriquecernos nosotros, enriquecer ese legado. Es decir, analizar, si ustedes van a ser candidatos de no sé qué, o están en una VC, o están en un consejo municipal, o donde quiera que estén, tengan presente esta visión de la geografía y renuévenla leyendo a Chávez. Esto que nosotros le estamos dando como una degustación, ustedes lo convierten en un plato fuerte para comérselo unos cuantos días. ¿Ok? Pero ya saben que aquí hay un campo de exploración muy importante. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué? Bueno, como están tan callados, no sé. Callados y callados. ¿Qué? Pero es bonito, ¿verdad que es bonito? Es muy bonito. O sea, a mí me emociona. Sí. Ahora entra en un tema que él lo conversó mucho conmigo, que es el tema de la ciudad. Es un tema ahí otra vez les recomiendo ese libro como el Evangelio de Chávez según Farruco. O sea, el protagonista es Chávez, ¿qué? El derecho a la ciudad. Léanlo con cuidado. Además, es muy fácil de leer porque está hecho como una guía didáctica, pregunta y respuesta. Y va desde el origen va desde la visión de la ciudadanía, de la democracia, etcétera, hasta llegar. Y hay un capítulo que tiene esto, ¿no? ¿Qué? El derecho a la ciudad. Sí, se llama así, el derecho a la ciudad siguiendo a Chávez. Tú lo buscas en el blog Farruco en PDF. O te espera unos días porque va a estar en el blog del instituto también, ya bien editado, bien diagramado, etcétera, ¿no? O lo compran en la librería del sur en unos días. Pero fíjense esto. El derecho a la ciudad siguiendo a Chávez, se llama así. Fíjense esto que es importante, ¿no? Yo digo que esta idea esta idea no la dijo Marx, no la dijo Lenin, ni Mao, ni Fidel, ni nadie. Esta es una idea de Chávez. Es un aporte. Y estoy de acuerdo con Edgar, porque esta es una territorialización también, ¿no? Fíjense ustedes de dónde parte, a mi juicio, el tema, ¿no? Todos somos ciudadanos, ¿cierto? A partir de las ideas de la Revolución Francesa, que igualan a la humanidad, los enciclopedistas, digamos, los teóricos de la Revolución Francesa, tenían una visión del mundo de seres iguales, libertad, igualdad, fraternidad. Sobre esas teorizaciones, la burguesía construyó su poder burgués. Lo establecía, pero no lo practicaba. Lo establecía. Y lo establecía con condiciones. Por ejemplo, la Constitución de 1830 dice todos somos ciudadanos. Siempre y cuando seamos blancos, hombres, alfabetos, o sea, que no seamos analfabetos, que sepamos leer y escribir,
y tengamos una propiedad. Está fácil. Las mujeres no eran ciudadanas para empezar. O sea, ¿qué? Sí. No estoy seguro si lo de blanco está ahí. A lo mejor no. A lo mejor no, pero hay otro ejemplo en otras partes, ¿no? ¿Qué? No, ok. Yo creo que lo de blanco no está, porque había ya muchos pardos, muchos mestizos incorporados en el proceso. Pero sí tú veías que estaba destinado al ciudadano, era la élite de propiedad. Entonces Chávez quiere que el concepto de ciudadanía, que hoy día es universal, pero no solo esté establecido, sea practicado. Todos tenemos que ser ciudadanos en los hechos. ¿Qué quiere decir ciudadano? Quiere decir que tú vives, o sea, tú te organizas. Acuérdense de la definición de Aristóteles de que el hombre es un animal político. Es un animal de la polis. La polis es la ciudad en griego. Es un animal de la polis, un animal político. Nosotros podríamos traducirlo, es un animal que vive en comunidad. Si esa persona le decimos ciudadano, ¿cómo tenemos que decirle a su comunidad? Ciudad. Es porque una ciudad, y ahí él desarrolla la tesis del derecho a la ciudad, no la escribe, son cosas sueltas, fragmentadas, ¿verdad? Que uno ahora puede ensamblarlas. Él no llega a escribirlo, pero hace la propuesta. Es decir, donde haya unas familias, tienen el derecho, esas familias, donde quiera que vivan, así sea una ranchería con hojas de palma en una isla, qué sé yo, en Cubagua o no sé dónde, eso donde ellos viven, en los términos conceptuales, nosotros tenemos que darle a eso todos los derechos para que la persona de verdad sea ciudadana. Esos son derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos de autogobierno. Entonces, eso pasa a ser una ciudad. Eso jamás nadie lo había dicho. Es un pueblito. Los españoles nos acostumbraron, antiguos españoles, que era la aldea, la no sé qué cosa. Cuando tenía tantos habitantes pasaba a villa, después de villa pasaba a no sé qué. Tenía que tener como una serie de condiciones. La ciudad era... Todavía el mundo se maneja con parámetros así. Se dice, el grado de urbanización del mundo va creciendo, la gente tiende a ir a las ciudades, la población del mundo que vive en ciudades es 60%, el resto no. En el caso de Venezuela, el 90% vive en ciudades, el resto no. Bueno, para Chávez, él decide en la reforma que donde quiera que haya una comunidad, ahí hay una ciudad en términos conceptuales. Esa es la propuesta. Conceptualmente, una ciudad. O sea, se debe gobernar, debe tener, debe poderse planificar su economía, su seguridad, planificarse culturalmente, socialmente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves eso? Es decir, aquí hay municipios, no sé en el caso de Barinas, que la capital del municipio pudiera estar a 40 kilómetros del caserío, ¿verdad? Y el alcalde, bueno, ¿no? A mí me han dicho, por ejemplo, muchas veces en las funciones que uno ha hecho, en vivienda, en cultura, muchas veces reuniéndome en un consejo comunal me dicen, aquí el alcalde será muy bolivariano, pero por aquí no viene nunca, sino en época de elecciones. Esa es la realidad. Entonces, fíjense lo importante que tú decidas, no,
El municipio queda allí, hay una capital de municipio, pero cada centro poblado, desde el término conceptual, pasa a ser ciudad. Eso es arrecho, eso es arrecho. Eso es Chávez. Eso nadie, de verdad, créame. Yo he analizado, he estudiado. Nadie, claro, él lo plantea en la Constitución para que esté en la Constitución. Después tú tienes que construirlo y a lo mejor te lleva una generación construir, ¿no? ¿Verdad? Para que sea realidad. ¿Cómo lo va a hacer él? Con las comunas. Con las comunas. La manera de convertir esta unidad territorial. Miren, dice, y él lo dice, en esto hay el mismo, su propuesta la califica no solo de revolucionaria, sino de extraordinaria. O sea, es un cambio revolucionario en esto que voy a leer. No, él lo dice, es un cambio revolucionario extraordinario, es decir, fuera de todo. Para Chávez esto era clave y a uno le da dolor ver que esto se quedó de alguna manera porque no lo hemos sabido, las comunas, todos los ministerios. Bueno, hemos estado sometidos a muchas presiones, pero para mí entre la geometría de poder y la territorialización que llega a la unidad política territorial que es la ciudad, y dentro de esa unidad hay otras unidades que son comunas. Claro, uno se imagina en un caserío, ciudad y comuna coincidirían. En un pueblito un poquito más grande, sería ciudad y 5 comunas, ¿verdad? Y pudiera también darse, imaginando uno, es que yo tengo aquí un centro poblado que están 3 familias, a 1 kilómetro tengo otro centro poblado que están 7 familias, y de este lado del pequeño río tengo otras familias, y a lo mejor son 3 ciudades conceptualmente y tengo una comuna. O sea que pudiera darse hasta ese caso, que la comuna es más grande que la ciudad. Bueno, esa es la vida por delante para todo eso. Entonces, tal cual, así lo dice el artículo. La unidad política primaria de la organización territorial, concepto de ciudad y derecho a la ciudad, lo está ligando al territorio. La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del municipio. Aquí no avanzó suficiente porque puede darse una ciudad en este sentido, pero claro, él no podía hacer todas las reformas, porque podía tener una ciudad de 2 millones y podía tener una ciudad de 30 personas. Pero la de 2 millones no tendrías que partirla por municipio, porque se trata de unificar el poder. Entonces, por ejemplo, yo creo que Acarigua Araure es la misma ciudad. Y sin embargo, bueno, por razones esas extrañas, locas, administrativas, hay una línea que la corta, ¿no? Y tú estás de este lado de la calle, eres Acarigua y de aquel es Araure. Entonces, ¿cómo se organiza el poder? Es muy difícil. Bueno, eso son herencias, ¿no? Todo asentamiento poblacional dentro del municipio. ¿Ustedes saben cuántos centros poblados tiene Venezuela? ¿Saben qué es un centro poblado? Según el nomenclador de centros poblados que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Voy a decirles cifras pasadas de cuando yo fui director de ordenamiento urbanístico en el MINDUR con Reyes. En ese momento, no sé ahora, centro poblado es
todo conjunto de 3 o más viviendas, 3 o más, que estén a menos de 500 metros una de otra. Tú pones 3 familias, 3 generaciones o 3 hermanas que se casaron con una y se fueron para allá. Y están a menos de 500 metros una de otra. Eso constituye un centro poblado. Está identificado, está en el nomenclador de centro poblado y tiene nombre. Tiene nombre. Se llama X, la Churbatica, lo que sea, se llama, tiene nombre. Son 22.000, o eran en ese momento 22.500 centros poblados. Según esta definición, todos ellos serían 22.500 ciudades. Y todo, ya no habría población rural, sino que el sueño de la humanidad y un sueño de los pensadores marxistas de unir ciudad y campo se daría muy fácilmente. Campo, ciudad, un poco todo lo mismo, ¿no? Asentamiento poblacional. Yo me refería a lo de centro poblado porque es ese asentamiento, donde una población se asentó, no es nómada. No, todavía nosotros tenemos algunos restos de cultura nómada, ¿no? En Apure, hacia el sur, todavía hay comunidades que están como en rotación. Y por supuesto los Yanomami. Los Yanomami son, tienen los que se han venido acercando hacia las Esmeraldas, ya se asentaron. El resto, como sabemos, no, son nómadas, construyen su conuco, están 1 o 2 años, se mueven. ¿Ven? Pero estamos hablando de asentamiento. Con esto, fíjense esto que dice él, con esto estoy proponiendo un cambio cultural histórico que es discriminatorio, es decir, lo que había, ¿no? Acuérdense que es oralidad, que es discriminatorio, que es causa de grandes desigualdades, de grandes asimetrías. La ciudad, pues, la ciudad y lo demás es monte. No. Yo propongo que todo asentamiento poblacional, independiente de su tamaño, sea una ciudad. Y los que ahí vivan o vivamos, seamos ciudadanos. De Chávez para el mundo. Esto no existía antes de Chávez. Quiero que comprendan bien la trascendencia de que esto hubiera triunfado en la reforma. Y ya la gente organizándose, no tengo derecho a tener mi poder en términos de lo que es el ejercicio del poder. Todos tenemos derecho a la ciudad, a ser ciudadanos. Fíjate cómo eso se liga en la misma intervención al hecho de la ciudadanía. Me voy a sentar, me duele la cintura. Aquí vuelvo a repetir lo que estaba y lo amplío, ¿no? Antes habíamos dicho, la unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del municipio. Yo lo había recortado, ahora le pongo lo que dice a continuación. E integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas. Y entonces le da la definición teórica de lo que es la comuna. Las comunas serán las células geohumanas del territorio. Antes era unidad política básica o elemental, no me acuerdo cómo dice, primaria del municipio. Y ahora dice, las comunas serán las células geohumanas, territorio y gente, la célula del territorio, y estarán conformadas por las comunidades. Cada
cada una de las cuales constituirá el núcleo territorio básico e indivisible del Estado socialista venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia. Yo me imagino a Chávez estudiando estas cosas, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y rayando y haciendo cosas. ¿Tú sabes? Porque él se metía de lleno, una cosa como esta, una reforma a la Constitución. Eso para él era algo grande, y se metía, se metía. Él desarrolló como 40 artículos, después creo que la Asamblea los trabajó, los cambió, lo hizo cosas y lo convirtió en 80 y enredó la cosa. Enredó, ¿no? Tenía que ir por la Asamblea. Y todo esto al final es para llegar al tema del poder. A partir de la comunidad y la comuna, el poder popular desarrollará formas de agregación comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la ley y que constituyan forma de autogobierno y cualquier otra expresión de democracia directa. Ustedes, estoy seguro que comprenden ya que esto no tiene que ver solo con el territorio, sino con el pueblo y el poder popular. Esta es la nueva división política del poder popular. Él no dice administrativa, porque todavía está la Constitución, está municipio, etcétera, ¿no? Pero le da la dimensión política. Esta es la nueva división política del poder popular. Más bien, dice, no me gusta la palabra división, más bien organización. Porque todo lo que divide reduce, es organización del pueblo, es organización política sobre el territorio. Él dice, él mismo está leyendo el artículo y por eso dice, sigo leyendo, ¿no? Las comunas, sigo leyendo, dice Chávez, serán las células geohumanas del territorio y estarán conformadas por las comunidades. Estas son las escalas. Comunidades, comunas, ciudades. Otra cita de ese momento. Entonces el municipio, como lo dice incluso esta Constitución, es como se configuró como el núcleo básico del sistema territorial y político. Estamos rompiendo ese esquema en la propuesta. Esto no le gustó a los alcaldes, a todos. Yo propongo que lo rompamos y pido a los señores alcaldes que no les dé miedo. A nadie le dé miedo, a los de la oposición sí, a los alcaldes, a los consejos municipales, que no les dé miedo. ¿Qué? Le dio culillo a todo el mundo. La revolución, dice, no, rompamos ese piso y vayamos más al fondo y ubiquemos entonces la unidad indivisible, político, primaria. La estamos ubicando en la ciudad. Estamos bajando del municipio a la ciudad como unidad política primaria. Y vuelve a decir, entonces nosotros estamos rompiendo ese piso sin para nada menoscabar el poder municipal y la existencia del municipio, pero estamos develando una realidad. Debajo de un municipio, debajo de un alcalde y de un consejo municipal, está la célula fundamental que nosotros hasta ahora queremos colocar a nivel de las comunas y las comunidades que lo conforman. Es apasionante, vale, es apasionante de verdad. Extraordinario, apasionante, revolucionario. Por eso les decía que cuando he propuesto esta reforma estoy proponiendo cambiar la ecuación del poder, agregar elementos para afinar el rumbo y para acelerar la velocidad de la marcha, de los cambios. ¿Qué tal? Ese es este módulo, ¿no? Dado así intensamente. En mi opinión, es uno de los aspectos más importantes del legado del último Chávez, ¿no? No, la cosa de la geometría y el territorio
lo acompañó siempre, ¿no? Pero esa ya relación del territorio con el poder, la relación del territorio con el poder en las distintas escalas, la nueva geometría del poder, los ejes territoriales, esas cosas esas figuras que él va creando, ¿no? Territorios federales, ciudades federales, todo eso tiene que ver con esa ecuación del poder, hasta llegar al poder de la ciudad, que es la unidad política, polis, y después hay la célula geohumana de la comuna, que está integrada por comunidades. Yo creo que armó el dibujo de una manera maravillosa. A mí me parece que es maravilloso. Incluso me gustaría, que yo no sé si todos los ministros, todo el equipo de gobierno, porque en la dinámica no tienen mucho tiempo de reflexionar, ni de estudiar. El privilegio que yo tengo ahora, que lo agradezco en el alma, es que puedo estudiar un poco más a Chávez, con más tranquilidad, ya no solo en las áreas que siempre lo estudié, de la cultura, porque tenía que irlo siguiendo los pasos. Acuérdense que Chávez era un arrecho. O en el tema de la ciudad, que tenía esa buena interlocución, y de la vivienda, ¿no? Como ustedes conocen, ¿no? Sino que ahora uno puede meterse a estudiarlo, y eso es una cosa que la vida le regala a uno. Pero no se lo puede regalar a alguien que en este momento está resolviendo el problema de la economía. Tiene que estudiar el tema económico, sí, y ver Chávez. Uno siente que Nicolás lo está haciendo, que él está tratando de estudiar a Chávez, pero ¿hasta dónde puede? ¿Hasta dónde le da el tiempo? ¿Hasta dónde le da la carga de responsabilidad? Porque está en combate muy fuerte. Entonces uno tiene un privilegio, y ustedes lo tienen también en este momento, de que hay áreas que a lo mejor ni siquiera el propio gobierno tiene claro, ni siquiera, o el partido, el PSUV, puede ni siquiera tener claro la dimensión real de estas cosas tan extraordinariamente revolucionarias y tan apasionantes, y lo digo con las palabras de Chávez, ¿verdad? Nosotros tenemos ya la posibilidad de acercarnos a ese pensamiento de Chávez en esa área, que no está socializado. Eso no lo sabe la gente. Es más, la gente votó en contra. Digamos, la mayoría del pueblo, por 40.000 votos, no acompañó al presidente. Y quienes lo acompañamos por lealtad, no porque entendiéramos estas cosas.